Que Dios nos bendiga, hermanos y hermanas. Aprovechando que están en pie, vamos a buscar la palabra del Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 2. Vamos a leer esta historia muy interesante, así que ruego un poco su paciencia en estos versículos del 1 al 11 de Juan, capítulo 2. Dice así la escritura, el Evangelio de Juan 2, 1 al 11. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: ¿no tienen vino? Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por este hermoso momento en que nos has permitido llegar hasta ti con nuestros cánticos, con todo lo que hasta ahora hemos podido hacer para honrar tu nombre, para mostrar nuestra gratitud por ser nuestro Dios y Señor en Cristo, y porque ahora nos permites tomar tiempo para tu palabra. Oh Señor amado, te rogamos que siempre nos ayudes a tener conciencia, convicción de que el mejor momento de nuestro cada día es dar lugar, dar tiempo a tu palabra, para edificarnos, para ser transformados en nuestro carácter, en nuestro modo de vida cada instante. Que con todo honremos tu nombre y seamos edificados en esta palabra. Oh, no dejes, Padre, que haya oportunidad para la palabra carnal, pecaminosa, humana, sino tu santa palabra. Por eso guíanos a todos en tu espíritu, para que recibamos esta palabra tal cual ella es, según tu voluntad en las Escrituras, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos, hermanas. Gracias de verdad por haber venido. Las personas que puedan estar entre nosotros por primera vez, o quizás segunda o tercera vez, qué bendición que pudo volver y que se dispone a gozarse con nosotros en esta palabra. Amén. En busca de nuestra verdadera conversión. Vamos a hacer énfasis, vamos a enfocarnos en esta mañana acerca de una verdadera conversión. Quiere decir que hay falsas conversiones. Bueno, hay conversiones aparentes. Hay personas que vienen a una iglesia, a un templo, oiga, y parece que crecen, y parece que sí, de verdad, y hasta cargos tienen, y les reconocemos, y desarrollan cierta forma de liderazgo. Al final desaparecen, porque parecía que eran, pero no eran. La Biblia en toda su extensión repite muchos casos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, de personas que parecían que eran, pero no eran. Bueno, incluso el Señor estaba con 12 discípulos a quienes Él escogió, y desde el principio el Señor sabía que uno parecía que era, pero no era. El Señor lo sabía, ¿eh? Así que de esto vamos a hablar cuando hablamos de nuestra verdadera conversión.
Hay algunos detalles de esta historia. Yo creo que la conversión de agua en vino o la historia de las bodas de Caná de Galilea es una de las más conocidas del Evangelio de Juan. De hecho, la importancia, uno de los elementos de importancia que tiene este pasaje es que dice Juan en el último versículo: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea. Quiere decir, este fue el primer milagro que se registró en la historia bíblica, el primer milagro de Jesús. Y parece ser que fue un poquito adelantado, porque el Señor Jesús, cuando recibió una petición de su madre María, él mismo le dijo: todavía no ha llegado mi hora, no es el tiempo en que yo manifieste esto, ninguna forma de señales o milagros. Pero lo hizo por petición de su madre, en una situación social un poco complicada que vamos a explicar ahora, y accedió a hacer este milagro. Una cosa interesante, el libro de Juan solo registra 1 o 2 milagros y no le llama milagros como Mateo, Marcos y Lucas. Esta señal o este milagro de conversión de agua en vino solo en Juan está, y es el primero de Jesús, el primer milagro. Y Juan no les llama milagros, les llama señales. Hay mucho que aprender para eso, pero no es nuestro enfoque esta mañana. Vamos a ver algunos detalles de esta historia. Primero vamos a ver que Jesús llegó tarde con sus discípulos a esa boda. Bueno, ni él era el que se iba a casar, ni él era el que iba a casar a la pareja, así que no tenía por qué llegar temprano. Era un invitado. Llegó con sus discípulos porque no tenían ningún compromiso con la boda misma. Y una cosa muy interesante, parece ser en el contexto en que vemos esta historia que cuando Jesús llegó con sus discípulos, la gente seguía a Jesús. Así que mucha gente no invitada siguió a Jesús y estuvo en medio de la fiesta. Por eso es que muy pronto se acabó el vino. Un poquito el aprieto, ¿verdad? ¿Nos ha pasado alguna vez? Te invito a mi cumpleaños y bueno, invitamos a 20, pero aparecen 40. Yo había invitado a la pareja, pero vino el sobrino, el nieto y el vecino. ¿Y ahora qué hacemos? El queque no va a dar para todos. Y el refresco preparado también. ¿Y ahora qué hacemos? Un poquito el aprieto. Eso es lo que ocurrió aquí. Una boda, como cualquier otra celebración en cualquier cultura y sociedad del mundo, pero aparecieron más invitados. Y de alguna manera su madre María, al verle, piensa que el Señor Jesús puede ayudar a resolver. Piensa que Él puede resolver el problema de la falta del vino. Muy interesante. Parece ser que era una pareja muy cercana a la familia de María. María se sentía con el compromiso de decidir. Y Jesús llega de repente y María dice: bueno, aquí está la solución. Voy a pedir a Jesús que resuelva. Jesús piensa que aún no es el tiempo de hacer señales. Repito, como diría Mateo o Marcos o Lucas, de hacer milagros. Pero el Señor Jesús decide actuar para resolver. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún este no es el tiempo para hacer lo que yo he venido a hacer. Sin embargo, accede para actuar. Es importante que nosotros observemos lo siguiente: el rol de María, la madre de Jesús. María hace lo único que es capaz de hacer como todo ser humano. ¿Qué hace? Ordena a los sirvientes obedecer a Jesús y se hace a ella a un lado. Esto es, hermanos y hermanas, muy importante. La Escritura nos da información de que María no tuvo nada más que hacer que hacerse a un lado. María no hizo el milagro y tampoco, como muchos dicen, Jesús se sometió a la orden de María. No, espérese, no. Jesús obedece a su madre porque es su madre. Pero aquí no hay ninguna razón para pensar que María está sobre Jesús en su ministerio, en su posición dentro del reino eterno. Por tanto,
María, la madre de Dios. No nos enredemos con esto. Aquí hay una situación meramente social, meramente familiar. Una madre pidiendo a su hijo: por favor, hijo, haz algo. Y cuando ella le pide a Jesús: haz algo, y de inmediato ordena a los sirvientes: miren, hagan lo que él dice, obedezcan lo que él dice. Ella se hace a un lado y no aparece más. No aparece más en la historia. ¿Comprende? Aquí el personaje se llama Jesús. Bueno. Aquí el personaje se llama Jesús. Es bueno que lo prediquemos, no solo que lo entendamos. Yo espero que usted no solamente reciba esta verdad, sino que la divulgue a sus vecinos, a sus parientes, a sus hijos, a su pareja. María se hizo a un lado como cualquiera de nosotros se hubiera hecho, porque no tenemos ni autoridad de Dios ni poder para hacer nada más. Si se acabó el agua, no podemos hacer: Señor, que venga la lluvia, y pum, vino la lluvia. No podemos hacer nada, hermano. Es Dios quien lo hace o no lo hace. Aquí el personaje se llama Jesús. María solo hace lo que cualquiera de nosotros haría: hagan todo lo que Él les diga. Los sirvientes obedecieron a Jesús de manera total. No preguntaron nada. Bueno, ¿y quién es este? ¿Y por qué yo voy a obedecerle? Hay un jefe de los sirvientes que se llama el maestresala. Si el maestresala no me ordena a mí hacer lo que usted dice, ¿por qué yo voy a ponerme a la orden de alguien que no conozco? Mira, eso es importante. Obedecieron a Jesús. Y entonces cuando el Señor les dice, habían unas tinajas ahí, dice que para el rito de los judíos, claro, entendamos una cosa: cuando nosotros hacemos alguna celebración, si la boda fuera de algún hijo nuestro, o el cumpleaños, o cualquier tipo de celebración, limpiamos la casa, la sala, y ponemos por ahí escondidito lo que ocupamos todos los días, las sillas, algunas cosas de cocina y qué sé yo. Vamos a guardar todo esto porque la sala tiene que estar limpia, vacía para la fiesta. Entonces las tinajas que se ocupaban para rituales según las costumbres del Antiguo Testamento, hay muchas cosas de esas que están en el libro de Levítico: las tinajas para aguas de purificación y muchas otras cosas que los fariseos en el transcurso de los siglos habían inventado más sobre lo que ya decía el Antiguo Testamento. Por eso eran fariseos. Entonces estaban ahí esas 6 tinajas guardaditas. Y el Señor Jesús vio las tinajas y les dice a los empleados, criados, sirvientes esa tarde: llenen esas tinajas de agua. Y aquí ellos vinieron y las llenaron. Una frase muy importante que dice la Escritura: las llenaron hasta arriba. Muy importante, hermanos. Estoy haciendo un resumen de la historia porque no vamos a detenernos en cada versículo de la historia. El propósito más importante de hoy, de esta predicación, es la aplicación. No es la historia misma. Es cómo podemos aplicar esta historia, que no es una parábola, que fue un hecho real. ¿Qué cosas podemos aprender para nuestro propio crecimiento y dar muestras de nuestra verdadera conversión a ser cristianos? Jesús, cuando vio que los criados los sirvientes de la fiesta pusieron las tinajas llenas de agua hasta arriba, entonces vino el momento en el que Él convirtió el agua en el mejor vino que alguien haya probado jamás. El mejor vino. Así lo testifica el maestresala, porque entonces, mire bien una cosa, cuando leemos el pasaje que ya leímos, él da la orden de llenar las tinajas de agua, pero el maestresala no está allí. Él está apurado por allá. ¿Y cómo resuelvo? ¿Y ahora qué hago? Tantos invitados que no esperábamos. Él está por allá, no sabe lo que está ocurriendo allí. Y cuando viene el Señor y convierte el agua en vino,
Entonces los sirvientes se lo llevan al maestresala. Mira, ya resolvimos. Hay alguien ahí que hizo agua en vino. El vino, el agua la convirtió en vino. Y la probó. Y dice, espérense, aquí hay algo extraño. Y viene a Jesús y le dice, óyeme, esto es algo extraño. Más bien vino al recién casado. Dice que vino al de la boda. Y le dice, óyeme, espérame. Cuando alguien hace una fiesta, saca primero el mejor vino. Ay, hermanos, hay una discusión aquí. Una vez estuve en una reunión con pastores, hace años ya, y el que estaba presentando el tema para pastores, una reunión de confraternidad de pastores, pues estaba presentando el tema sobre este pasaje, y la discusión, se dio una discusión tremenda que yo no esperaba verla. Tiene que ver con la discusión acerca de qué tipo de vino era. Y algunos dicen, bueno, no era vino, era refresco de uva. Hermanos, yo quiero entender algo. El vino es vino. ¿Comprenden lo que quiero decir? Una cosa es refresco de uva que no se llama vino. El vino es vino. Pero ¿cómo va a creer que el Señor? Espera un momentito. Yo no tengo culpa que la Biblia diga vino. Y no podemos cambiar eso. Razones culturales, históricas. Ahora que la Biblia nos manda a no tomar alcohol, sí. Pero eso no fue así todo el tiempo. Si vamos al libro de Génesis, y yo estoy hablando a una iglesia que lee la Biblia. Y si usted ya leyó el libro de Génesis, se va a encontrar con que después que hubo el diluvio, se detuvo el arca, ya había pasado el diluvio. ¿Y qué pasó después? Bajaron del arca Noé y sus hijos. ¿Y qué hizo Noé? Celebraron con vino. Y después viene otra historia. Y encontramos la historia de Abraham y Lot. Se quemó Sodoma y Gomorra y ya no habían varones porque todo se quemó en esa ciudad. ¿Y qué hicieron las hijas de Lot? Mira, aquí no hay, le dice una a la otra, aquí no hay varones con los que se reproduzca nuestra familia. El único varón aquí es papá. ¿Qué lo hicieron? Le dieron vino. Lo emborracharon y tuvieron relaciones con él cada una, y de ahí nacieron 2 tribus que después se volvieron enemigas del pueblo de Israel. Pero fue con vino, no, fue con refresco de uva. Ay, hermanos, abramos los ojos cuando leemos la Biblia. Pero ¿cómo va a creer? Vuelvo al punto, que la Biblia dice que no nos emborrachemos. Sí, los tiempos en la Biblia no siempre. La Biblia se ajusta a los diferentes tiempos, que no estamos hablando de un año para otro, estamos hablando de miles de años. ¿Comprende? Y esto da para una discusión que no acaba aquí, estoy claro de eso. Pero yo quiero llegar al punto aquí. En la boda hubo vino. Y por eso el maestresala viene y le dice al recién casado, mira, un momentito, en toda fiesta se da primero el mejor vino. Y el contexto en que aquí se entiende es, y cuando ya la gente no sabe ni lo que está tomando, sáquelo. Cuando ya la gente no sabe ni lo que ya está tomando, entiende lo que quiero decir, entonces saca el vino inferior. Tú hiciste al revés. Tú sacaste el vino inferior, el de menor calidad primero, y sacaste el mejor de último. ¿Qué está diciendo? Él, sin saber lo que había ocurrido, él está diciendo, este vino que estás dando de último es el mejor vino que yo he probado en toda mi vida. ¿Quién lo hizo? Jesús. Por favor, hermanos y hermanas, les ruego en el nombre del Señor que ninguno de nosotros tome excusa para poner vino en sus fiestas a partir de ahora, porque se las va a ver con el Señor, no conmigo. Lo que estamos leyendo aquí no le da pie a nadie a decir, pues hoy en la tarde voy a almorzar con vino.
¿Comprende? Estamos viendo el contexto de esta escritura, nada más. 3 momentos, ahora quiero empezar la aplicación de este pasaje. Hay 3 momentos en la conversión del agua en vino. Las tinajas estaban vacías, allí guardadas, porque está en una fiesta y no se van a ocupar las tinajas, así que están guardaditas por ahí, apartaditas. El Señor las vio y mandó a los sirvientes que las llenaran de agua. Estaban arrinconadas, sin uso, mientras se celebraba la fiesta. Y dice el verso 6: y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. O sea que si llena las 6 tinajas y las llena hasta arriba, daba una gran cantidad de agua. Estaban como está toda persona que no tiene relación con Dios. ¿Cómo está el corazón de toda persona que no tiene relación con Dios? Vacío. Y no solamente persona no creyente, porque de repente pensamos que una persona que no tiene relación con Dios es solo el creyente, el que no es salvo, el que no ha creído en el Evangelio. No, hermanos, vamos a ser claros que entre toda iglesia, no solo entre nosotros, pero también entre nosotros, y en toda congregación hay gente vacía. Si usted alguna vez, hermano o hermana, ha aconsejado a alguna persona, joven, matrimonio, hombre, mujer, no importa la edad, todos tenemos alguna crisis. Una cosa es tener una crisis: ay, pastor, oye, hermano, tengo problemas de trabajo, tengo problemas de matrimonio, tengo problemas con mi propia vida. Sí, tenemos problemas, pero hay gente que no es que tiene problemas, es que viven vacíos. No oran, no adoran a Dios, no participan en nada de la iglesia, no evangelizan a nadie, nunca han discipulado a nadie. En vez de visitar a un enfermo, están más bien, tienen 20 años de estar en la iglesia y siempre se quejan: no me ha visitado, pastor. Ay, hermanito, levántese y visite a otros, porque la primera tarea de todo creyente es discipular a otros, no esperar que le lleguen a visitar. Empecemos a crecer, porque hay mucha gente vacía. Como las tinajas estaban vacías, sin propósitos, sin orientación clara para su vida. Pregunte usted a muchos cristianos, de aquí, de allá, de cualquier otra iglesia: ¿cuáles son los propósitos de tu vida? Nada, seguir en la iglesia. ¿Haciendo qué? Pues lo mismo, cantar al Señor cuando hay culto. Ay, qué pleno, qué gran plan. Hermanos, estamos vacíos. Todavía estamos en el tiempo de la pandemia, ¿verdad? Nadie ha declarado que esto ya pasó, porque está lejos de pasar. Hay una cosa muy importante en medio de esta crisis mundial provocada por la pandemia, y es que nos ha probado quién está vacío y quién no. Todavía hay mucha gente en toda iglesia en el mundo, no solo aquí entre nosotros, también entre nosotros, para quienes no ha terminado la cuarentena. Tenemos años, un poquito más de un año de no verles. Todavía tienen miedo de juntarse con nosotros en la adoración a Dios, pero todos los días van cumplidamente al trabajo. Pero todos los días compran y venden en el mercado. Pero todos los días, ¿y qué voy a hacer? Aunque sea a riesgo, pero tengo que comer. Comen lo que quieren en la calle, pero no comen palabra de Dios, porque les da miedo. ¿Y por qué les da miedo? Porque están vacíos. Aquellos sirvientes, con solo que oyeron la autoridad de Jesús que les habló, llenaron las tinajas de agua. Verso 7, Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. El agua, hermanos, todos sabemos lo que es agua, porque es vital. Nadie vive sin agua.
El agua significa limpieza, significa purificación. De hecho, ahora en tiempos de pandemia, ¿qué hacemos? Y los anuncios de todos los medios de comunicación insisten: lavémonos las manos. ¿Con qué nos lavamos las manos? Dice, con abundante agua. Porque el agua limpia. Porque el agua purifica. Una figura una figura de cuando una persona viene a Cristo para que limpie su vida. ¿Quién puede limpiarla? Solo Cristo. Ninguno de nosotros puede limpiarse a sí mismo. Ninguno. ¿Entendemos eso? Por eso es que solo Cristo es el mediador entre Dios y los hombres. Declaración bíblica muy clara: solo Cristo es mediador entre Dios y los hombres, porque no hay otro que te pueda limpiar, ni tú mismo te puedes limpiar a ti mismo. Solo Cristo lava, porque Cristo es el agua de vida. Una persona limpiada por Cristo es salva de las consecuencias del pecado, de la tristeza, de la muerte, del abandono, de todo tipo de congoja. Limpio para siempre, solo en Cristo. No importa cuán vacía esté tu alma, déjate llenar por Cristo hasta arriba. Esto de hasta arriba, hermanos, claro, estamos hablando de tinajas vacías que se llenaron de agua. ¿Cuánto te puedes llenar de Cristo? Hay una explicación muy importante que debemos hacer. Mira, estar con una persona, el Señor Jesús con nosotros los cristianos no está junto a nosotros. Es que ahora no es malo decir que está junto a mí, que camina conmigo, pero es mucho más que eso. Estamos tomados de la mano de Cristo. Está bien decirlo, no estoy diciendo que está malo, pero en realidad es mucho más que eso lo que ocurre. Jesús no va conmigo de la mano. Jesús no va conmigo al lado. Jesús está dentro de nosotros. No con nosotros, en nosotros. No es uno más sentado aquí. Mora en cada uno de nosotros. ¿Comprende lo que significa? Una relación tan personal y tan íntima que no se puede vivir ni en la relación del matrimonio. Yo vivo con mi esposa, pero yo no moro en ella ni ella en mí. Cristo mora en nosotros. Por eso, hermanos y hermanas, solo Cristo, al morar en nosotros, mora de modo pleno. Su Espíritu mora en nosotros, el Espíritu Santo. Ahora bien, ¿cuánto del Espíritu tienes tú? Él mora en nosotros, pero no se manifiesta plenamente en nosotros porque nosotros no le dejamos. El Espíritu Santo mora en mí, pero yo hago lo que yo quiero. Bueno, está, como dice la Biblia, está contristado. Lo tengo arrinconado. El Señor quiere que yo haga esto, pero yo decido hacer esto otro. Amaos los unos a los otros, pero yo decido a quién amar y a quién no. El Señor insiste: ámense como yo los he amado, pero yo he decidido amar a todos a mi modo. Eso no quiere decir que no mora en mí, sino que aunque Él mora en mí, yo sigo dependiendo de mi naturaleza carnal y pecaminosa. Bien, el agua, una vez que la llenaron hasta arriba, las tinajas de agua, el agua se convirtió en vino. Versos 8 al 10. Entonces Jesús les dijo: sacad ahora. Alto aquí, hermanos. Solo dijo: pongan agua en esas tinajas. Ellos pusieron agua hasta arriba y de inmediato dijo: saquen ahora. ¿Y qué sacaron? Vino. ¿Cuál es la mediación aquí? ¿Cuál fue el proceso? ¿Cuáles fueron las palabras mágicas? ¿Qué dijo Jesús inmediatamente después
¿Cuáles fueron las palabras que dijo después que llenaron las tinajas de agua? Ni siquiera hizo una oración al Padre, sino que dice, pongan agua, pusieron agua. Ahora saquen, comprende, fue inmediato. Hermanos y hermanas, la salvación en Cristo no es una obra mágica de Dios. No hubo palabras de magia. No hubo ritual. No hubo humo ni blanco ni negro que salió de ahí. No hubo movimiento extraño. Óigame, como dicen algunos, venga por aquí y conversemos, porque yo tengo palabras que le va a llenar de energía positiva. Porque usted tiene energía negativa. Parece una conversación de física, de electricidad. Hermanos, la energía no es ni física, no es negativa ni positiva. Cuando hablamos de energía eléctrica está muy bien, pero en la relación con Dios no es eso. O tienes a Cristo y tienes vida plena, o no tienes a Cristo y estás lleno de todas las maldades de este mundo. Pero no se trata de energía positiva y negativa. El Señor Jesús no puso energía ni quitó energía de las tinajas. Puso agua y sacó vino para su gloria. Su presencia basta. Su presencia es suficiente y no hace falta ningún ritual de ninguna clase. Solo creer en Él. ¿Y sabe de qué modo los sirvientes nos dan una gran lección? Fueron obedientes. Si no hubieran creído en la palabra de Jesús, hubieran llenado las tinajas de agua, pero no hasta arriba. ¿Y yo por qué las voy a llenar hasta arriba? Nosotros no necesitamos agua, necesitamos vino, y con urgencia. Vamos a llenarlas hasta la mitad. Hay hermanos que yo no sé cómo hacen para vivir con la mitad de oración, con solo un versículo de la palabra. Les encantan los salmos, pero nunca han ido al verdadero mensaje de la Biblia, que está en todo lo largo de la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. A mí me gustaría insistir, hermanos, hermanas, en una pregunta que no la vamos a responder con manos en alto, pero usted debe respondérsela en su propia experiencia. ¿Cuántas veces usted, como creyente en Cristo, ha leído la Biblia completa a lo largo de su vida? ¿Cuántas veces? Amén. Hay una hermana que dice la ha leído 3 veces. Falta la cuarta. Ay, pastor, yo ya casi llego a la 10. Falta la 11. ¿Cuántas veces debemos leer la Biblia completa? Hasta que nos muramos. Porque es palabra inagotable. Todos los días. ¿Comprende? ¿Cuántas veces bebe agua usted? Hay alguien aquí que puede decir, pastor, yo paso una semana sin beber agua. ¿Cómo se llaman esos animalitos del desierto? ¿Verdad que aquí no hay ningún camello? ¿En serio? Necesitamos tomar agua, por lo menos aquello. Yo he encontrado muchas personas que dicen, no me gusta beber agua, pero no puede vivir sin beber agua. Bueno, no le gusta el agua, pero ¿verdad que toma Coca-Cola? No tomo Coca-Cola, pero ¿verdad que toma una limonadita de vez en cuando? No me gusta la limonada, ¿verdad que toma sopa? Todo eso es agua, ¿o no? Hay aguas buenas y aguas malas, pero aguas al final. ¿O no toma cafecito? Bueno, es agua. No podemos vivir sin agua. Y nosotros la Biblia, por radio, por televisión, por internet, en el culto, en los tratados bíblicos, y no nos llega el agua, no nos llena. Porque aunque nos bombardean de Biblia de muchas maneras, no nos entra. Preferimos vivir vacíos.
con razón nos quejamos diciendo: yo no sé por qué Dios no me bendice. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. ¿Por qué sacaste el mejor vino hasta ahora? Y yo creo que el esposo tiene que haberse quedado sorprendido. Yo no he sacado ningún vino. Estoy en aprietos porque se acabó el vino. Yo no he sacado vino de ningún lado. Hasta entonces les explicaron: no, aquel que está allá, que se llama Jesús, él cambió el agua en vino. Ay, hermano, qué bendición. Él cambió mi vida de vida vacía, perdida, llena de pecado de toda clase, la cambió en vida nueva. ¿Cómo lo hizo? Yo no sé cómo lo hizo. ¿Recuerdan al ciego? ¿Cómo te dio la vista? Yo no sé. Lo único que puedo decirte es que antes era ciego y ahora veo. No me pidas explicación de cómo lo hizo. Así lo hace el Señor. Solo Él puede transformar nuestra vida vacía en vida plena. Cuando Cristo llega a tu corazón, ocurre una transformación total, del vacío a la plenitud, de la impureza a un estado deseable. El poder transformador del Señor Jesús se produjo en las tinajas vacías e inútiles. Las tinajas vacías estaban allí arrinconadas porque en la fiesta no tenían ninguna utilidad. Nosotros fuera de Cristo no tenemos ningún propósito en este mundo. Nada. Vacíos, sin esperanza. Pero en Cristo recibimos vida nueva para siempre. Hermanos y hermanas, el traspaso de agua a vino fue inmediato. Como la salvación en Cristo es inmediata. Aquel que cree en Cristo recibe salvación. No es un proceso en el que diga: ¿usted cree en Cristo? Sí, yo creo. Entonces mire, voy a darle unas primeras lecciones. De aquí a la quinta probablemente ya vaya saliendo, como si fuese al estilo de los paganos, ¿verdad? Va saliendo del purgatorio. ¿Cuál purgatorio? O cree en Cristo y es salvo, o no cree y está perdido. De inmediato. Recuerdan siempre que hablamos en el libro de los Hechos, Pablo con el carcelero de Filipos, y en cada uno de esos casos: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ya, ahora. Recuerda Felipe y el eunuco: ¿qué impide que yo sea bautizado? Ah, no, si tú crees, bien puedes. Yo creo que el Señor Jesucristo es el Señor. Y por haber creído, fue salvo. Hermanos, ¿eso es lo que ha ocurrido en nuestra vida? ¿Cuántos creen ser salvos hoy? Opa, hay algunos que no. Y son miembros de la iglesia. Esa es una respuesta que solo cada quien puede darse. Pastor, usted que es el pastor y me conoce, ¿usted cree que si yo me muero hoy voy a ir al cielo? ¿Y cuántas veces he tenido que responder? ¿Y yo qué voy a saber? Pastor, ¿y cómo no lo va a saber si usted es mi pastor? Es que nadie puede responder por otro. Si alguien me pregunta por usted y yo le conozco muy bien, yo voy a dar buenas referencias de usted. Ah, buen hermanito, esa buena hermana, viera cómo sirve en la iglesia, viene todos los días y da testimonios bonitos. Y cuando ora dice palabras bonitas, todas las referencias buenas. ¿Es salvo? Yo no sé. Solo hay dos personas que saben si usted es salvo o no. ¿Sabe que eso es así, verdad? Solo hay dos personas que saben si usted es salvo o no: usted y Dios.
porque esa es una relación muy personal. Todos los demás solo tenemos referencia de lo que vemos de usted, pero de la salvación solo cada uno lo puede definir, porque cada uno sabe cómo anda delante de Dios o cómo ha creído delante de Dios. Hermanos, hermanas, el traspaso de agua en vino fue inmediato como la salvación en Cristo. En cuanto abres tu corazón, Él te da salvación para siempre. Ahora bien, esto es conversión. Salvación para siempre, convertidos en Cristo, convertidos en hijos de Dios por Cristo. Hay procesos de conversión, ¿sabe qué? También hay procesos de reversión, el proceso contrario. No todo cambio es provechoso. Una de las cosas más importantes de las diferentes filosofías positivistas del mundo es ser positivo, adelante, optimismo. Qué bueno eso, ¿no? Es que todo puede ser engañoso, que si pensamos que todo cambio puede ser provechoso. No todo cambio es provechoso, porque puede ser cambio para atrás. Y eso no es conversión, eso es reversión. Conversión a Cristo es recibir la nueva vida en Él, recibirla de Él, recibirla en Cristo. Nueva vida, hacia adelante. El que hurtaba, no hurta más. El que se emborrachaba, no más borracho. El que le hacía la droga, no más. No os mintáis los unos a los otros, no más. Ahora amaos los unos a los otros, antes no. El que me caía mal, que se las espere, porque así no se queda lo que me hizo. Ahora no, tienes que perdonar. Nueva vida en Cristo, eso es conversión. Y adoración solo al nombre del Señor Jesucristo, no a otro, ni a ninguno, ni a ninguna, solo a Cristo. Eso es plena conversión. Recibir la condición de vino nuevo y agradable a los ojos de Dios y del mundo. Que nuestra vida se vuelva grata a los ojos de Dios y del mundo. Que nuestra vida se vuelva deseable a los ojos de los demás. Que nuestra vida sea ejemplar a todos los demás. Otros, en cambio, experimentan reversión. Más bien sus cambios son para mal. Revierten su vida. Esto es cuando muchos creyentes vuelven atrás. Mire, creyentes. ¿Sabe una cosa? A veces hablamos y pensamos de esto, del incrédulo. Mire, el incrédulo no puede volver atrás porque nunca ha estado un paso adelante. ¿De dónde va a retroceder el incrédulo si está perdido para siempre? Para siempre. Pero hay creyentes que han dado un pie atrás, han regresado. ¿No eran creyentes de verdad? Cuando muchos vuelven atrás, cuando vuelven del vino a las tinajas vacías. Viven en infidelidad a Dios, en pereza espiritual, en idolatría, en incredulidad. Dice la palabra en 1 Corintios capítulo 6 versos 9 al 11. Voy ahí. Primera carta a los Corintios 6 versos 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos. Mire bien cómo lo pone en pasado. No dice, y estos siguen siendo, no, esto erais, no más. Esto erais algunos, mas ya habéis sido también en tiempo pasado, ya no más. Ahora ya es un hecho, habéis sido
que tiene su consecuencia en el presente. Ya no más aquello, ahora son vino nuevo. Ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados. Primero decía, ya habéis sido lavados, justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Hermanos y hermanas, qué bendición cuando lo que ha ocurrido en nuestra vida es una plena conversión, porque este pasaje se aplica a la parte final. Ya habéis sido, no más. Pero los que no han pasado por una verdadera conversión y piensan que sí, solo porque están entre nosotros, solo porque creen que de vez en cuando hay que ir a la iglesia y eso es suficiente, no se engaña a usted mismo, a usted misma, porque puede ser que usted siga viviendo en la primera parte del versículo que leímos. Idolatría, fornicación, hechicería, echándose con varones, vicios de toda clase. Estos no heredarán el reino de Dios. Ahora la pregunta, hermano, hermana, ¿estás aquí por una verdadera conversión o estás aquí por una mera religión? ¿Estás aquí para crecer en una verdadera conversión o aunque estás aquí tu vida está en reversión, en autoengaño? La verdadera y definitiva transformación de nuestra vida total solo puede ser obra del Señor Jesucristo. No hay otra forma en todo el mundo de convertir nuestra vida en lo más provechoso de acuerdo a la voluntad de Dios. Tu corazón vacío e inútil tiene esperanza solo en Cristo. Él puede y quiere hacer de ti la mejor persona que tú no puedas imaginar si tan solo le das lugar en tu corazón. Vamos a orar. Padre nuestro, bendito tu nombre, santo, grande, poderoso. Señor, en esta hora, gracias por la bendición de esta palabra a través de la cual hemos sido exhortados para vivir en verdadera conversión, en verdadera transformación, de tinajas vacías a ser lavados en la sangre de Cristo, para ser transformados en el mejor vino posible que alguien haya probado jamás. Vino nuevo, vida nueva, transformados por tu gracia. Sigan orando, hermanos y hermanas. Cada vez que terminamos de presentar la palabra tenemos momento de decisión, y esta decisión es delante de Dios, para que usted se comprometa delante de Dios a crecer. No más religión. Dios no quiere más religiosos, Dios quiere verdaderos adoradores. Dios quiere vidas plenas en su palabra, obedientes a su voluntad. Empecemos, hermanos y hermanas, a dar muestras de verdadera conversión a los ojos del mundo, aprobados por Dios en vida de pureza y santidad. Comprometámonos delante de Dios. Pastor, ore por mí. Yo quiero comprometerme delante de Dios en una vida de mayor consagración. He sentido retroceso, he sentido reversión. Yo quiero verdadera conversión. Levanta tu mano esta mañana. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Amén, amén. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga, hermana. Dios te bendiga, hermana. Ya no más jugar a las tinajas vacías. Dios quiere vinos nuevos en el corazón rebosante de nuestra vida diaria. Corazones llenos de verdadera adoración, de verdadero testimonio de pureza y santidad. Ya no más el juego de pura religión. Ya no más reversión. Hasta aquí, alto, basta. Ahora quiero crecer en Cristo. Levanta tu mano esta mañana. Dios te bendiga, hermano. Dios quiere una iglesia verdaderamente consagrada a su palabra.
crecer de tal manera que pueda presentarme a otros como ejemplo para un constante discipulamiento de otros. Verdaderos discípulos discipulando constantemente a otros. Última vez, levanta tu mano. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga, hermana. Amén, amén. Padre nuestro, gracias por esta palabra. Señor, ella siempre trae exhortación y enseñanza a nuestra vida. Ayúdanos a ponerla en práctica en todo lo que vivimos a diario. Allí en la familia, aquí en la iglesia, allá en el trabajo, allá en el aula de estudios. En cada una de las esferas de nuestra vida diaria. Para glorificar tu nombre en plenitud de vida, haciendo tu voluntad. Santo tu nombre, en el nombre eterno y glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Que Dios nos bendiga, hermanos y hermanas.